primera vez la estamos transmitiendo así en vivo. Pues muy contentos de poder de nuevo estar con ustedes, compartiendo estos momentos, estando así, pues con ustedes, aunque sea de esta manera virtual. La situación en la que nos encontramos actualmente, pues realmente hace que tengamos que descubrir nuevas maneras para poder estar juntos, para poder seguir formándonos, para poder seguir creciendo en el conocimiento y amor a la Sagrada Escritura. Y pues esta es una manera en que hemos pensado poder seguir estando unidos. Ciertamente tal vez no podemos realizar estas reuniones presenciales, pero lo podemos hacer siempre de esta manera, en la cual pues nosotros nos encontramos siempre aquí con ustedes. Y quisiera que iniciáramos esta primera reunión virtual. Probablemente sea la primera vez en la historia de la Escuela Bíblica Arquidiocesana que estamos transmitiendo una junta, una reunión de formadores bíblicos de esta manera. Y pues quisiéramos hacerlo encomendándonos principalmente al auxilio del Espíritu Santo, que sea Él el que venga, el que esté con nosotros, el que nos ilumine en estos momentos, y que durante este tiempo en el que pues, nos vamos a encontrar juntos para crecer en este ambiente, pues realmente nos ayude el Espíritu Santo a poder crecer. También con esta reunión estamos concluyendo, tal vez de manera oficial internamente, este mes que le dedicamos a la Sagrada Escritura. Si bien antes teníamos esta semana bíblica en nuestras parroquias, pues ahora la pandemia hizo que tuviéramos que reunirnos de manera distinta. Ya no podíamos hacerlo en parroquias, pero lo pudimos hacer al menos gracias al canal digital arquidiocesano. Allí estuvimos compartiendo con ustedes una serie de conferencias y que también esto ayudó a que no solo fuera una semana, sino que pudiéramos extenderlo a todo el mes. Por eso tuvimos este mes de la Sagrada Escritura, este mes de la Biblia, en el que durante todo el mes pasado de septiembre, pues estuvimos reflexionando. Todas las conferencias se quedan grabadas en el canal el canal digital arquidiocesano. Ahí ustedes pueden acceder y ahí pueden encontrar todas estas pláticas, conferencias que estuvimos dando los biblistas de la Arquidiócesis de Monterrey a lo largo de este mes, en el que pues esperamos que haya sido de su agrado y sobre todo para su crecimiento espiritual. Y pues de esta manera nosotros como Escuela Bíblica estamos concluyendo y finalizando este mes dedicado a la Sagrada Escritura. También queremos de alguna manera pues incitarlos a seguir ideando nuevas maneras para poder llevar la palabra de Dios a nuestros centros bíblicos. Sabemos que pues estos acontecimientos que vivimos son difíciles para poder afrontar tal vez de manera diversa como estábamos acostumbrados, pero pues también motivarlos a que podamos hacerlo, que encontremos nuevas formas para poder seguir llevando la palabra de Dios. La pandemia no puede ser un motivo de obstáculo, no puede detenernos ante este deseo de que la palabra de Dios sea conocida y se extienda hasta los últimos rincones del mundo. Y pues ya sin más preámbulos, quisiera que comenzáramos esta reunión comenzando con una pequeña oración, meditación, precisamente en torno a la palabra de Dios. Y ya que nos hemos encontrado, como ahorita les decía, en el mes de la Biblia, de la Sagrada Escritura, pues yo quisiera que meditáramos juntos un pequeño pasaje de un salmo, es el Salmo 119, que pudiéramos meditarlo juntos. Este Salmo 119 es un salmo muy largo, muy extenso, por lo tanto solo vamos a meditar en este momento unos cuantos versículos que pues de esta manera abrirían este momento de formación que estamos teniendo. Entonces vamos a ponernos en la presencia de Dios
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer el Salmo 119, los versículos del 105 al 112. Tu palabra es una lámpara para mis pasos, una luz en mi sendero. Lo juro y lo confirmo, custodiaré tus justas sentencias. Estoy afligido hasta el extremo, Señor. Dame vida de acuerdo con tu palabra. Acepta, Señor, la ofrenda de mis labios. Concédeme que comprenda tus sentencias. Aunque siempre puedo disponer de mi vida, no me olvidaré de tu ley. Los enemigos me pusieron una trampa, pero no me desvié de tus preceptos. Mi herencia son tus decisiones desde siempre. Ellas son la alegría de mi corazón. Incliné mi corazón a cumplir tus estatutos. Ellos son mi recompensa para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este salmo, el Salmo 119, es un salmo acróstico, va poniendo en cada uno de los párrafos, inician con las letras del alfabeto hebreo, y de esta manera el salmista creó este maravilloso salmo, que si bien es un salmo extenso precisamente porque va utilizando cada una de las letras para formar un gran acróstico, pues es un salmo que va recordando diversas manifestaciones de Dios en la vida del pueblo de Israel. Y este pequeño pasaje que hemos leído de los versículos 105 al 112, pues pertenecen al pasaje de la letra Nun, una letra del alfabeto hebreo, como les decía. Y a mí me llama mucho la atención este pasaje por la manera en que el salmista lo esquematiza y lo presenta, para que nosotros pongamos atención en dos puntos principales. El salmista comienza diciendo: tu palabra es una lámpara para mis pasos, una luz en mi sendero. Lo juro y lo confirmo, custodiaré tus justas sentencias. Estoy afligido hasta el extremo, Señor. Dame vida de acuerdo con tu palabra. En este primer pedazo de este pasaje del versículo, vemos cómo comienza el versículo 105 diciendo que la palabra del Señor es la lámpara para los pasos del salmista. Y al mismo tiempo termina el versículo 107 diciendo que le dé vida de acuerdo con la palabra. Es decir, la palabra inicia y termina esta pequeña estrofa. Y en esta pequeña estrofa del Salmo 119 se pone de manifiesto la importancia de la palabra en esta inclusión, que es empezar y terminar con la misma idea o con la misma palabra. En este caso, termina mencionando la palabra, que es la palabra de Dios. Encierra la importancia que la palabra de Dios tiene para el salmista y al mismo tiempo para aquel que ora con este salmo. La palabra es una lámpara para nuestros pasos. La palabra de Dios debe ser la que ilumine los pasos que damos. Y así como nosotros en la oscuridad utilizamos una lámpara para que nos alumbre, pero no damos un paso sin que antes el lugar donde vamos a pisar haya sido iluminado por la luz que emite la lámpara, pues de la misma manera debe ser la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios debe ser la primera que ilumine ante cualquier paso y decisión que damos. Es pedirle al Señor que ante cualquier cosa que vayamos a hacer en nuestra vida, primero lo meditemos con la palabra y que esta palabra sea la que ilumine lo que vamos a avanzar, lo que vamos a hacer, el paso que vamos a dar. Que la palabra de Dios sea la que realmente primerice cualquier acción que hacemos, no solo en nuestra vida, sino sobre todo
en las acciones de nuestros centros bíblicos. Antes de cualquier cosa, la palabra de Dios debe ser la que ilumine nuestro camino. Por eso el salmista dice, tu palabra, Señor, es una lámpara para mis pasos, una luz en mi sendero. Y ante cualquier oscuridad, la palabra de Dios es capaz de iluminar. Por eso, aunque vivimos en estas tinieblas, en estas problemáticas, en esta situación tan difícil como lo es la pandemia, que ha puesto pues de manifiesto nuestra fragilidad como seres humanos, la palabra de Dios en estos momentos debe ser la que nos siga iluminando. No debemos dejar que la oscuridad de la pandemia, del sufrimiento, de la incertidumbre, del dolor, sea la que nos agobie y nos gobierne. Debe ser la palabra de Dios la que siga iluminando nuestros pasos, la que siga manifestando la voluntad de Dios en nuestra vida y que ella ilumine las decisiones que tomemos en nuestros centros bíblicos. Cuando demos nuestras clases, cuando nos acerquemos a la Sagrada Escritura, hagámoslo siempre pensando que es la palabra la que nos está iluminando, la que nos está encaminando hacia aquello que nosotros necesitamos vivir. La luz de nuestra vida es la palabra. Por eso el salmista lo dice, tu palabra, Señor, es luz para mis pasos, es lámpara para mis pasos, una luz en mi sendero. Y termina esa estrofa diciendo de nuevo, dame vida de acuerdo con tu palabra. La vida, la gracia que recibimos es una bendición que viene de parte de Dios, sobre todo desde su palabra, desde la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es la fuente desde donde nosotros obtenemos vida. Si nos sentimos agobiados, si sentimos que no podemos ante esta situación, que pues ya no queremos o no podemos o no sabemos cómo responder en nuestros centros, en nuestras clases, con estas situaciones que vivimos, pues digamos al Señor, como dice el salmista del Salmo 119, dame vida de acuerdo con tu palabra, que vuelva a tener ánimo. La vida en un ser vivo es lo que lo anima, lo que lo mueve. La vida es movimiento y este movimiento es lo que necesitamos que venga a darnos la palabra de Dios. Necesitamos que la palabra de Dios mueva, nos transforme y cree nuevas formas para poder responder ante lo que Dios nos está poniendo enfrente de nosotros. Al final, la palabra de Dios es la que nos da vida. Por eso el salmista termina diciendo, dame vida de acuerdo con tu palabra. Y de estos versículos 105 al 107, el salmista recuerda que la palabra entonces es la parte más importante y fundamental de la vida de un creyente, de la vida de aquel que se acerca a Dios, sabiendo que Dios es quien lo gobierna, quien lo dirige, quien está con él. Para nosotros que creemos en Dios, que tenemos nuestra fe puesta en Dios y sobre todo que sabemos que la palabra de Dios es la que nos dirige y nos guía, esta palabra entonces debe ser puesta en primer lugar. No debemos olvidarla, no debemos dejar, como decía hace un momento, que las situaciones difíciles nos agobien de tal forma que ya no dejemos que Dios hable, que Dios nos manifieste su voluntad a través de la palabra. Por eso, oremos junto con el salmista y digámosle, tu palabra es una lámpara para mis pasos, una luz en mi sendero. Dame vida, Señor, de acuerdo con tu palabra. Pero no podemos pensar que solamente escuchando la palabra de Dios basta para poder ser personas que realmente viven esta luz o este camino de la palabra de Dios. No podemos ser tan incrédulos o personas que
piensan que solamente por escuchar la palabra ya hemos cumplido la parte que nos toca, porque no es solo escuchar la palabra. Escuchar la palabra es el primer paso, pero debemos ir más allá. Por eso en los siguientes versículos el salmista continúa diciendo y dice: acepta, Señor, la ofrenda de mis labios. Concédeme que comprenda tus sentencias. Y continúa en el versículo 109 y dice: aunque siempre puedo disponer de mi vida, no me olvidaré de tu ley. El salmista está manifestando que esta palabra que ha iluminado su vida, que ha iluminado el camino por donde él va recorriendo la voluntad de Dios, esa palabra que le ha dado la vida, es dirigida y es establecida por el cumplimiento de la ley. Dice: aunque puedo disponer siempre de mi vida, no me olvidaré de tu ley. La vida que viene de la palabra de Dios debe ser vivida desde la ley del Señor. Y la ley del Señor en la concepción del Antiguo Testamento, del judaísmo veterotestamentario, no es lo que nosotros pensamos como 10 mandamientos. La ley, tal cual como aparece en el Antiguo Testamento, es toda la Torá, es decir, es todo lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Es decir, la ley es, al final de cuentas, el cumplimiento de la palabra de Dios. La ley es la misma palabra. Y aunque la palabra me da vida, esta vida que me da la palabra no la vivo según mi concupiscencia, según mis deseos, según mi fragilidad y mis inclinaciones al mal. Esa vida que me da la palabra la debemos vivir siempre desde el cumplimiento de los preceptos de Dios. Por eso dice el salmista: aunque puedo disponer de mi vida, no me olvidaré de tu ley. Y termina en el versículo 112 diciendo: incliné mi corazón a cumplir tus estatutos. Ellos serán mi recompensa para siempre. La palabra que nos ilumina es coronada en nuestra vida con el cumplimiento de esa misma palabra. Es decir, no ser, como dice el Evangelio con nuestro Señor Jesucristo, como oyentes olvidadizos, como aquellos que escuchando la palabra no la ponen en práctica y la olvidan inmediatamente, sino ser verdaderamente como aquellos que escuchan la palabra, la guardan en su corazón y la ponen en práctica en su vida. Ser aquellos que realmente viven de acuerdo a la voluntad del Señor expresada en su palabra. El salmista por eso lo recuerda y por eso al inicio les decía que este fragmento del Salmo 119 es al mismo tiempo tiene al mismo tiempo esta doble visión. La visión de escuchar la palabra, de hacer que la palabra sea la luz, que hacer que la palabra sea la que nos guíe, pero al mismo tiempo vivir como nos pide la palabra. Es decir, no tenerla encendida para no verla, porque sería como encender una luz en un cuarto y salirnos del cuarto. No tendría caso. ¿Para qué encendemos una luz en una habitación de la cual no vamos a estar? Si encendemos una luz en una habitación es porque allí vamos a permanecer, porque esa luz que encendemos nos va a hacer poder ver lo que está en esa habitación e interactuar lo que en ella se encuentra. De esa misma manera, alguien que escucha la palabra y la pone en práctica en su vida es como una persona que ha escuchado la palabra, la ha encendido en su corazón y la pone en práctica en su vida. No que enciende la luz y se va de la habitación, sino que encendiéndola se queda para que la iluminación pueda mostrarle cómo es la habitación. Pues que de la misma manera así sea también para nosotros la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea la que ilumine nuestra vida y que nosotros, siendo iluminados por esta palabra,
podamos también al mismo tiempo vivir como nos pide la palabra de Dios. Por eso el salmista termina diciendo, incliné mi corazón a cumplir tus estatutos. Ellos son mi recompensa para siempre. Los estatutos, la ley de Dios es la que al cumplirla nos muestra y nos manifiesta la alegría de nuestro corazón, la recompensa. Cuando somos iluminados por la palabra de Dios y descubrimos lo que ella nos trae, no podemos olvidarnos de lo que nos da. El salmista nos recuerda entonces desde estos dos puntos de vista la importancia de vivir de acuerdo, la palabra nos va gobernando en nuestra vida. Al inicio decía el salmista, tu palabra es una lámpara para mis pasos, una es mi sendero. Y termina diciendo, esa luz es la que hace que incline mi corazón a cumplir tus estatutos. Ellos son mi recompensa para siempre. Hemos vivido este mes de la Biblia, este tiempo dedicado especialmente a la importancia de la Sagrada Escritura en nuestra vida creyente. Hemos vivido este tiempo fundamental, este tiempo distinto, pero al mismo tiempo este tiempo que nos ayuda a reconocer que a pesar de las problemáticas, Dios sigue hablando. Pues que esa palabra siga siendo la luz, que esa palabra siga siendo la que nos guía y que no seamos oyentes olvidadizos de la palabra, sino que escuchando la palabra, la guardemos en nuestro corazón y la pongamos en práctica. Esto es lo que quiere el Señor en nuestra vida. Es lo que Él nos va manifestando. Hemos, de alguna manera, enmarcado esta semana, este mes de la Biblia, la palabra de Dios, y la hemos puesto en un lugar importante en nuestra vida. Pues que no haya sido solo por este mes, que no haya sido solo por este tiempo nada más, sino que realmente haya sido para que continuemos siendo iluminados por Dios. Que Dios siga siendo el que nos muestre la gracia para seguir adelante en esta vida. Y que de esta manera realmente también nosotros, siendo iluminados por la palabra de Dios, pues podamos seguir siendo personas que guíen a otros a la palabra, porque no podemos ser ciegos que guían a otros ciegos, porque al final vamos a caer los dos, como dice el Evangelio, a un mismo pozo. Debemos ser personas que hemos sido iluminados por la palabra, que vemos claramente el camino porque es la luz para nuestros pasos. Y entonces sí, nosotros podemos disponernos a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora sí nosotros podemos llevar a los demás a ese mismo camino porque nosotros lo vemos, porque nosotros lo recorremos, porque nosotros somos capaces de descubrir cómo la palabra de Dios nos ilumina. Y entonces por eso puedo darle a los demás este conocimiento de la gracia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos ilumina. Y siendo iluminados, entonces yo puedo iluminar a los demás para que también se dirijan hacia la iluminación de la palabra de Dios. Este tiempo, que es un tiempo para recordar lo frágiles que somos como seres humanos y que al final de cuentas nadie tenemos ganada y comprada nuestra vida, sino que nuestra vida le pertenece completamente a Dios, pues es un tiempo en el que también podemos pedirle al Señor que nos enseñe a ser buenos formadores bíblicos que se sienten iluminados por la palabra y que esta palabra los ayuda para seguir adelante. Voy a volver a leer estos versículos del Salmo 119. Repito los versículos. Es el Salmo 119. Los versículos son del 105
al 112 y de esta manera pues cerramos este momento de esta pequeña meditación que hemos hecho para que la palabra de Dios nos ilumine. Tu palabra es una lámpara para mis pasos, una luz en mi sendero. Lo juro y lo confirmo, custodiaré tus justas sentencias. Estoy afligido hasta el extremo, Señor. Dame vida de acuerdo con tu palabra. Acepta, Señor, la ofrenda de mis labios. Concédeme que comprenda tus sentencias. Aunque siempre puedo disponer de mi vida, no me olvidaré de ti. Aunque los enemigos me pusieron una trampa, pero no me desvié de tus preceptos. Mi herencia son tus decisiones desde siempre. Ellas son la alegría de mi corazón. Incliné mi corazón a cumplir tus estatutos. Ellos son mi recompensa para siempre. Es que el Señor, hermano, siempre nos ilumine, esté siempre en nuestra vida y que, como les digo, como formadores bíblicos en nuestros centros, con nuestros alumnos, pues podamos realmente ser esos guías que llevan a los demás a conocer y enamorarse de la palabra de Dios. Alguien que no está enamorado de la palabra de Dios no puede hacer que los demás se enamoren de la palabra. Solo aquel que ha experimentado el amor de Dios en su palabra puede realmente dar testimonio de que en la palabra de Dios se encuentra la alegría del corazón, que en la palabra de Dios se encuentra la grandeza de su voluntad. Y entonces podemos contagiar a los demás. Solo cuando nos dejamos iluminar por la palabra de Dios, podemos iluminar a otros. Estemos completamente iluminados de la palabra. Que en este nuevo ciclo que estamos empezando, aunque diferente, tal vez con estas situaciones difíciles, pues sea un ciclo en el que estamos siendo como formadores bíblicos, sigamos proyectando a los demás esta grandeza de la palabra de Dios. Que también nosotros seamos capaces de ir a los demás y mostrarles lo grande que es ser iluminados por la palabra de Dios. Pues ojalá y que de esta manera podamos nosotros seguir adelante en nuestra formación bíblica. Los invito a que no nos durmamos en nuestros laureles, como quien dice, que sigamos formándonos, que sigamos preparándonos. Siempre la formación bíblica debe ser constante, no debemos olvidarla, no debemos dejarla a un lado, y aunque estemos en pandemia, debemos dejar a un lado esta formación en la palabra de Dios, y pues es una invitación a seguir adelante. Ánimo, que la palabra nos guíe, que la palabra nos ilumine, que estas oscuridades sean mostradas y disipadas por la luz que emite la palabra de Dios y que nosotros pues seamos ejemplo para los demás. Imagínense si un formador bíblico que se dice enamorado de la palabra se agüita, se siente opacado por esta cuestión de la pandemia, de esta nueva normalidad, de estos nuevos retos a los que nos tenemos que enfrentar, pues ¿qué esperamos de aquellos que apenas están iniciando en este camino de conocimiento de la palabra? Nosotros debemos de ser el ejemplo de los que han construido su casa en roca firme. Estamos en una tempestad, estamos en una tormenta, pues que nuestra casa esté cimentada en la roca firme que es Cristo. Y este Cristo está fundamentado en su palabra, en su revelación. Que la palabra de Dios, que la Sagrada Escritura sea nuestra roca firme. Y fundamentados en esta palabra, entonces ahora sí podemos sobrepasar cualquier tormenta y dificultad y podremos entonces, ahora sí, poder iluminar y mostrar a los demás que lo más importante es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, a pesar de cualquier dificultad, a pesar
de cualquier circunstancia difícil que podamos vivir. Pues bueno, ojalá y que esta pequeña motivación pues nos ayude a seguir adelante en nuestra formación, a no dormirnos, sino seguir creciendo. Y pues bueno, a invitarlos también a seguir con nosotros en comunicación para cualquier modificación o nuevas instrucciones que vayan saliendo en el transcurso de este tiempo. Recordemos que estamos viviendo tiempos extraños, es decir, pues se van poniendo diferentes normativas de acuerdo a las situaciones en las que nos encontramos, y pues bueno, hay que estar al pendiente siempre de lo que vamos marcando para de esta manera caminar juntos como Escuela Bíblica Arquidiocesana. Pues mi deseo es que sigan creciendo en esta formación bíblica y pues bueno, que de esta manera podamos seguir en los pasos del Señor para gloria de Él. También decirles que estamos aquí siempre a su disposición para cualquier situación que requieran. Y pues bueno, en un momento más viene el Padre José Manuel. Esperamos un momentito nada más, porque creo que está teniendo unos problemas para conectarse y ahorita llega. Bueno, pues ya aquí tenemos al Padre Pepe, ya después de estos problemas que tuvimos con la conexión y todo, pues ya gracias a Dios pudimos. Estamos transmitiendo, Padre, a través de la página de YouTube. Entonces, aunque nosotros aquí no veamos a nadie, están viendo más de 300 personas. Entonces, pues bueno, los dejo ahora con el Padre Pepe, el Padre José Manuel Garza Madero, que es nuestro director de la Escuela Bíblica, que va a compartir con nosotros una pequeña, una ponencia. Pues muchas gracias, Padre, y lo dejo, le cedo la palabra. Buenos días a todos. Espero estar siendo escuchado por esta vía de contacto que no es la más usual entre nosotros, pero me da gusto estar con ustedes en este retiro. Yo quisiera darles un mensaje en esta ocasión, pues de animación, de motivación. El curso que me han pedido los viernes por la mañana lleva como título El Querigma en las Sagradas Escrituras, pero yo he negociado un poco el título. El título lo he negociado porque yo preferiría llamarle el querigma como hilo conductor en el discipulado bíblico. Les voy a decir por qué. Todos ustedes han estudiado, pues, la Sagrada Biblia. Todos ustedes han sido discípulos de Jesús y lo siguen siendo. Y los documentos de Aparecida que nos hablan sobre esta temática nos marcan precisamente este énfasis. Y este énfasis consiste en el hecho de que el querigma es un hilo conductor. Esto quiere decir que el querigma no se puede, digámoslo así, no se puede supeditar, digamos, a un momento solamente determinado dentro de un curso que constituye un universo más grande y abierto, no, sino que el querigma es alguien vivo y debe de estar presente a lo largo de todo nuestro discipulado, de todos nuestros cursos, de todos nuestros diplomados, de todas nuestras materias. Es decir, el querigma es alguien que nos atrapa, no es algo que nosotros atrapamos. El querigma es Jesús, es Dios mismo, es su amor. Y desde este punto de vista yo quisiera a ustedes hoy compartirles un poquito, algo de la temática fundamental que constituye el esquema de nuestro querigma cristiano. El querigma, amados hermanos míos, tiene un esquema muy simple y sencillo, pero hoy no quiero hablarles de ese esquema cuya punta de flecha, digamos, cuya esencia, cuyo eje central es
el señorío de Jesucristo. Hoy quiero hablarles de algo, de un tema que generalmente damos al comenzar un curso querigmático o una vivencia querigmática o una experiencia querigmática, que es el tema del amor de Dios. El amor de Dios, nuestro Padre. Y quisiera yo comenzar por afirmar que todos los predicadores, y esto no lo podemos negar, tenemos ciertos temas que son nuestros temas preferidos. Si ustedes abren cualquiera de los 4 evangelios, van a descubrir, van a encontrarse a Jesús. Y Jesús tiene una temática que es su temática favorita, privilegiada. Esta temática privilegiada y favorita de Jesús es su propio Abba, su propio papá, su propio padre. Por una razón muy sencilla, porque hablar de su papá no es hablar de un tema. Hablar de su papá, de su Abba, no es hablar de una conferencia, no es disertar, digámoslo así, una serie de premisas que nos lleven a una conclusión. No, hablar de su Abba es hablar de su ser más querido, es hablar de una relación, insisto, es hablar de una relación. Y esta relación es una relación de amor. Podríamos decir que en esta relación de amor, la relación Jesús con su Abba, con su papá, está sustentado todo su ministerio. Jesús es el amado del Padre. Y así nos lo revela los 3 sinópticos, en las narraciones que nos proporcionan de el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús nosotros escuchamos esta exclamación. El bautismo de Jesús es un escenario en el que se da una declaración de amor de Dios a su Hijo muy amado en superlativo. En este sentido, el muy amado del Padre es Jesucristo. Y San Juan, en todo su evangelio, nos va a invitar a convertirnos nosotros en discípulos amados. Él utiliza la expresión en singular, discípulo amado. Pero los estudiosos de San Juan, como el padre Carlos, por ejemplo, nos han hecho ver cómo a través de todo el evangelio de San Juan son los 12 discípulos escogidos como apóstoles y todos los demás discípulos que no fueron apóstoles y todos nosotros y todo el cuerpo místico de Cristo y todo creyente, quienes somos realmente invitados a convertirnos en ese discípulo amado. El primer amado del Padre Eterno se llama Jesús. El primer amado del Padre Eterno. Así nos lo revela la narración de su bautismo. Pongamos el ejemplo de San Marcos. San Marcos nos habla de cómo el cielo se quiebra, el cielo se rompe, el cielo se rasga. No solamente se abre, sino que se rasga. No solamente se abre, sino que se rompe. Se quiebra el cielo. ¿Y quién quiebra el cielo? ¿Quién rompe el cielo y quién lo rasga? El amor del Padre ante la voz de su Hijo muy amado. Por ejemplo, San Lucas, cuando nos narra el bautismo de Jesús, añade un detalle que se me hace muy importante y muy significativo. Nos dice San Lucas que habiendo salido Jesús del agua y estando en oración, Jesús estando en oración, habiendo salido del agua, estando en oración, se abre el cielo. San Marcos nos habla de un romperse el cielo, de un rasgarse. La oración de Jesús, que es el amado, y el corazón de ese Padre que está en el cielo, lo rasgan, lo rompen, y entonces se establece una comunicación de Dios Padre con Jesús, su unigénito, que posteriormente será su primogénito, es decir, nuestro hermano mayor, que es el Padre eterno de este amado, a quien ha engendrado desde toda la eternidad.
Es como si en ese momento se reduplicaran al infinito las alegrías eternas de la generación eterna, infinita del Verbo amado. Es en ese momento en el que se nos revela el amor de Dios Padre por su Verbo, por su Hijo. Nosotros entonces, hermanos de Jesús, seremos y somos los amados, los hermanos de Cristo Jesús. Pero, queridos amigos, a veces vivimos nosotros con el cielo cerrado. Y Dios nos invita siempre a abrirlo. Abrir el cielo significa tener fe. Abrir el cielo significa estar seguros de que nuestra oración es escuchada. Abrir el cielo significa estar seguros de que en el cielo hay alguien que nos ama, que se llama Abba, nuestro papá. Abrir el cielo es ser familia de Jesús, es parecernos a Jesús. Abrir el cielo significa escuchar esta voz que nos dice: tú eres mi hijo muy amado en quien me complazco. Complacerse. ¿Por qué el Padre Eterno se complace? Se complace por dos motivos. Primero, porque Jesús es su hijo. El Padre Eterno tiene una infinita, indescriptible alegría también eterna. Podríamos decir que el Espíritu Santo es como la complacencia sin límites del Padre en el Hijo. El gozo sin límites de ese papá que al contemplar a su hijo ahí hecho carne en el escenario del Jordán, saliendo de las aguas y orando, clamando, rompe, rasga el cielo para manifestarle su amor. Por eso los santos evangelios nos hablan de el Espíritu de Dios que desciende en figura como de paloma. Es decir, el amor que desciende en figura como de paloma. Aquí entran todos los símbolos, toda la simbología del Espíritu Santo. Toda la simbología del amor. Nosotros no podemos sino hablar a través de símbolos del misterio del Espíritu Santo. Bueno, es este amor, porque Jesús es el amado, la sustentación fundamental de su ministerio mesiánico. Este amor que hacia él dirige su Padre, y ese amor que brota también de Jesús y se dirige al Padre, pero también ese amor que se dirige hacia nosotros, porque nosotros seremos los amados de Jesús, porque nosotros somos los elegidos de Jesús, nosotros somos los amigos de Jesús. Vamos entonces a esclarecer y a subrayar una afirmacioncita que les comparto, un pensamiento. Todos los seres humanos necesitamos en la vida un amor que sea nuestra sustentación existencial. Repito la frase. Todos los seres humanos necesitamos en nuestra vida un amor que sea nuestra sustentación existencial. Es decir, un amor que cuando lo tocamos podemos afirmar, hemos tocado fondo. Un amor que se toca allí donde se da el abandono, allí donde se da la confianza, allí donde se expresa la fe. Es el amor que tiene su origen eterno en ese Abba, que en el cielo y desde el cielo nos ama, más allá de todo, a pesar de todo, no obstante todo. Recordemos el Salmo 130, que nos dice: mi corazón no es altanero, ni mis ojos ambiciosos. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que modero mis deseos. Y como un bebé, acallo, guardo silencio. Y como un bebé que está en el regazo de su madre, así, Señor, espero en ti, mi Dios. Es decir, el Salmo 130 nos habla de un mensaje para Israel. Dios está llamando a su pueblo, que es Israel, a creer en su amor. Él es un pueblo amado.
Pero este salmo lo aplicamos también a Jesús de forma especialísima, también a nosotros, porque nosotros somos sus hermanos, somos su cuerpo, somos sus discípulos. Como un bebé que acaba de beber leche materna, descansamos en el regazo de Yahvé. Es decir, aquellos que han visto a un bebé que escurre lechita de sus labios y acaba de ser alimentado por su madre, puede en ese momento imaginarse la posición de fe, la posición del alma ante Dios, cuando el alma se abandona y le entrega todo su ser, llena de felicidad. Es decir, el abandono deja como efecto y produce esta paz, produce esta alegría que hoy todos necesitamos. Esto es lo que quiero expresar como amor que sustenta nuestra existencia, amor, sustentación. Bueno, este tema se da al principio de compartir un querigma. No es la plática central del querigma, ya les había dicho. La plática central del querigma es el señorío de Jesús. ¿Por qué enfatizo esto? Porque yo pienso, amados hermanos, que un musulmán tiene el deber de decirle a sus hermanos, a la humanidad, Alá te ama. Yo pienso, amados hermanos, que un hinduista, que un budista, también sienten en el corazón ese deseo que viene de Dios, de gritarle a la humanidad, Dios te ama. Pero el centro del querigma no es gritarle a los seres humanos, Dios te ama. No, ese es un abrazo de paz. Ese es un abrazo de fraternidad. Sino que el centro de querigma constituye en proclamar la unicidad de Cristo, la unicidad de su señorío, la unicidad de su ministerio mesiánico. Jesús es el único Cristo, el único Mesías. Jesús es el Salvador, es mi Salvador, es Yahvé salva, es salvación de Papá Dios. Y Jesús es el centro de todas las cosas visibles y de todas las cosas invisibles. Por eso lo llamamos el Kyrios, el Señor, el dueño de todo. Esa es la punta de lanza del querigma. El tema del amor de Papá Dios es la sustentación del querigma. Es decir, nosotros podemos hablar de Jesús porque Jesús se hizo carne. Y Jesús se hizo carne porque Papá Dios se lo pidió para nosotros. Porque haciéndose carne, haciéndose hombre y salvándonos, Él amaba a su Padre y nos amaba a nosotros y cumplía la voluntad cabalmente de Dios. Es decir, realizaba este acto singular y único de obediencia por el que fuimos salvados por el único Salvador, Jesucristo. Pero el punto de partida, amados hermanos, es el amor. El amor es el punto de partida. Y hablar del amor es hablar de este papá que nos ama. El amor tiene un origen eterno, que es Papá Dios. De él viene el amor. San Agustín llamó al Espíritu Santo persona, amor de la Trinidad Santísima. Pero San Agustín también nos hizo profundizar en el misterio de la Santísima Trinidad. San Agustín nos decía que para que existiera realmente el amor necesitábamos un amante que nunca muriera. Perfecto. Un amado que nunca feneciera, que nunca muriera. Perfecto. Y un amor entre amante y amado que fuera también eterno. Y por eso San Agustín llamaba al Espíritu Santo persona, amor de la Trinidad. Amante perfecto, Dios Padre. Amado perfecto, Dios Hijo. Amor perfecto, inmortal, Dios Espíritu Santo. Pues, amados hermanos, es este amor, el amor trinitario,
aquel que se nos revela por Cristo a través de Cristo. Jesús ha venido a darnos una notición, que en el cielo hay un papá que nos ama. Yo no puedo hablar de este tema sin recordar una anécdota. Algo que viví en carne propia hace unos años. Hace unos años, cuando el obispo de Linares todavía era titular de Linares, estaba encargado del movimiento carismático nacional y me invitó a hacer un viaje al monasterio de Loreto, Italia. Íbamos a entrevistarnos con un arzobispo de nombre don Angelo Comastri, que actualmente es el arcipreste y director de la Basílica de San Pedro en Roma, puesto por el Papa San Juan Pablo II. Entonces él vivía en Loreto en ese tiempo y era el encargado de el santuario de Loreto, Italia. Loreto queda como a unas 4 o 5 horas hacia el norte de Roma, un poquito menos, unas 3 o 4 horas. Y un amigo de Monseñor Comastri me había dicho que él era muy platicador y que tenía un estupendo humor. Le gustaba mucho reírse, contar cuentos, anécdotas. Estábamos ya en su oficina y entonces se me ocurrió preguntarle por los ejercicios espirituales que él había dirigido a la curia romana y al Santo Padre San Juan Pablo II, precisamente en el año en el que habíamos estado en esta visita. Yo creo que no había transcurrido un mes desde que él había tenido esta experiencia de dirigir los ejercicios de Cuaresma al Santo Padre Juan Pablo II. Y se me ocurrió preguntarle que cuántos temas le había compartido al Papa y nos contestó que había compartido un tema en la mañana y otro en la tarde. Se me ocurrió preguntarle que el lunes por la mañana cuál había sido el título del tema. Y me contestó que el título del tema había sido En el cielo hay un Padre que te ama. Recuerdo que luego le pregunté, y el lunes por la tarde, ¿cuál fue el título de la temática? Y me respondió, en el cielo hay un Padre que te ama. Después le pregunté a Monseñor Comastri, y el martes por la mañana, Su Excelencia, ¿cuál fue el primer tema que le dirigió a su santidad? Me respondió Monseñor Comastri, en el cielo hay un Padre que te ama. Y le pregunté, y el martes por la tarde, ¿cuál fue la temática que dirigió al Santo Padre? Y me respondió, en el cielo hay un Padre que te ama. Como ustedes se imaginarán, como que ya no tuve ganas de preguntarle cuál había sido la temática del miércoles por la mañana. Y lo hice, sin embargo, pensando que me iba a responder lo mismo. Efectivamente lo hice. ¿Y qué creen ustedes? Me respondió lo mismo. Y entonces yo supuse que le había dado toda la temática con el mismo título hasta el sábado, que fue la clausura de los ejercicios. Efectivamente, y así fue. Más de 12 veces, 12 temas con diversos enfoques bíblicos, teológicos, espirituales, patrísticos, vivenciales, testimoniales, experienciales, personales, etcétera. 12 temas con la misma temática. En el cielo hay un papá que te ama. Me parece que posteriormente escribió un libro que lleva esta temática. En el cielo hay un Padre que te ama, decía Monseñor, no obstante todo. Te ama más allá de todo. Te ama a pesar de todo. A pesar de todo. 12 veces. Decírselo a un sumo pontífice. Un hombre tan serio como el actual cardenal don Angelo Comastri. Ya es cardenal. Vive en el Vaticano y es el encargado de la fábrica de San Pedro y del santuario de la Basílica de San Pedro.
Ha escrito más de 37 libros de espiritualidad y su labor es fundamentalmente administrativa, pero es un hombre de profunda espiritualidad. ¿Por qué tenemos que partir siempre de este tema? Porque, amados hermanos, esto nos conduce a una posición ante Dios y a veces nos es muy difícil cambiar. Siempre hemos vivido a expensas de un concepto de Dios fraguado en la historia veterotestamentaria. Efectivamente, en el Antiguo Testamento se nos revela el Dios que nos ama. Obviamente, sobran citas bíblicas a propósito de esta temática. Pero lo peculiar y que se condensa en el primer mandamiento de la ley mosaica es la experiencia de un amor normativo, un amor que es norma, es decir, un amor que es legal, que es mandamiento. Vamos a recordarlo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo. Amarás a ti mismo. Es un amor que tienes que cumplir. Es un amor que te obliga. Es un amor que, es decir, es un amor que conlleva obligatoriedad. Cuando nosotros pasamos al Nuevo Testamento, queridos hermanos, nos vamos a encontrar con la gran revelación de Jesús. Como mi Padre me ama, así los amo yo a ustedes. San Juan, que entiende perfectamente bien esto, después lo plasma en su primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 10, donde nos dice: el amor de Dios consiste en esto, 2 puntos. Y lo curioso, siempre me ha llamado la atención, es que después de estos 2 puntos, versículo 10, capítulo 4, primera carta de San Juan, inmediatamente después de estos 2 puntos, San Juan incursiona, coloca una partícula no, muy fuerte. No en que nosotros hayamos amado primero a Dios, no, sino en que Dios nos amó primero. Es incursionar aquí un sí, un no y después un sí. No en que nosotros hayamos primero amado a Dios, sí en que Dios nos amó primero, sí en que Dios nos amó primero. Bueno, no es un juego de palabras, es realmente la confesión, la experiencia de una relación, de un estilo nuevo de relación con el Dios amor, con el Dios papá. Ahora somos los amados de Dios. San Pablo en la carta a los Gálatas les dice a los Gálatas: Gálatas, ahora que vosotros conocéis a Dios, y después coma, o mejor dicho, coma. Ahora, mejor dicho, dice, que vosotros sois conocidos por Dios. Esto lo podemos aplicar el amor. El verbo conocer y el verbo amar son 2 verbos hermanos en lengua bíblica. Ser conocido es ser amado. Ser amado es ser conocido. Conocer es amar. No conozco varón. Gálatas, conocidos por Dios. Es importante descubrir cómo nosotros somos amados. Y esto no es una superficialidad, no es algo que no tiene importancia o puede pasar y puede no pasar. Es fundamental para nuestra experiencia íntima, existencial de oración y de relación con el absoluto. Somos seres amados. Por eso este tema se coloca siempre como sustentación del querigma. El primer tema es Dios te ama. No consiste en afirmar, no es lo mismo que
tú amas a Dios. El primer tema no es tú amas a Dios. El primer tema es Dios te ama a ti. Tu sustentación es que Dios te ama a ti. Que Dios te ama, te ama, te ama, te ama a ti. Te lo repito, te lo digo 1000 veces, te lo digo siempre. La única manera de entrar en este nuevo estilo de relación se llama el abandono. Se llama la confianza. La confianza. Porque es precisamente lo contrario, la falta de confianza, lo que nos va a impedir recibir este amor. Cuando nosotros bloqueamos el amor de Dios hacia nuestras vidas es por falta de confianza. Falta de confianza. Bien, este temita que parece como sin importancia, como que lo podemos dejar pasar, como algo más bien muy afectivo, que no es tan crucial, históricamente hablando, como que no soluciona los problemas de la humanidad actual, como que hay otros temas más importantes que tratar. Sin embargo, yo he visto, he descubierto personalmente que en la vida de un sacerdote, y también lo aplico a ustedes, papás y mamás de familia, es un tema crucial. Es muy difícil realmente conservar mi fidelidad sacerdotal si yo no tengo este amor de Dios Padre como mi sustentación existencial. Es decir, si no cuento con un papá que me ama siempre, siempre, siempre. Nunca voy a poder ser un sacerdote feliz. Hermanos, la vocación del ser humano es la vocación al amor. No hay nada que nos haga más felices que amar a nuestro prójimo, que amar a nuestro Dios sobre todas las cosas. Pero en este planeta, y me corto la cabeza, realmente sí estoy diciendo una mentira. Ningún ser humano puede amar a ningún ser humano si primero no fue amado. Es decir, nosotros necesitamos de forma radical descubrir este amor que nos sustentará siempre en la tierra y en el cielo. Bien, ¿qué más les quiero decir sobre esta temática? Esta temática se puede esclarecer, amados hermanos, con un ejemplito. Esto es un cuento, es una fantasía. Se encuentra un niño en su casa y el niño sabe que su papá cumplirá años el día siguiente. Le quiere hacer un regalo, pero el niño no tiene dinero. El papá está en la sala de su casa leyendo el periódico y tomando un cafecito. El niño va con la mamá. Se le olvida que está el papá. Y le dice algo a la mamá y la mamá le da mucha alegría escuchar a su hijo hablar así. Pero el papá lo alcanza a oír. ¿Qué le dice el niño a la mamá? Le dice, mamá, mañana cumple años mi papá. Quiero comprarle un regalo, pero no tengo dinero. El papá cierra el periódico varios metros a distancia. Se queda viendo a su esposa. Le cierra un ojo. Como que el papá va a hacer algo. ¿Qué hace el papá? El papá se saca un billetito de la cartera, de esos billetes grandes, lo hace rollito, se acerca a su niño por atrás y le guarda el billetito en la bolsa de la camisa. Casi ni lo percibe el pequeño niño.
Se vuelve a retirar el papá a la sala y sigue leyendo el periódico como si nada hubiera pasado. Y de pronto la mamá escucha que le dice su niño: mami, llévame a comprar un regalo a mi papá, pero no tengo dinero. Y le dice la mamá: Diosito te puso un billetito en la bolsa de tu camisa. Tócate la bolsa de tu camisa. Se saca el billete, hace una sonrisa. La mamá lo lleva a una tienda y él ya sabía lo que le iba a comprar a su papá de regalo. Sabía lo que le gustaba. Pero el niño era muy listo y entonces dejó un poquito de dinero. Y con ese dinero le compró a su mamá también unos chocolates muy finos que le gustaban a su mamá. Entonces alcanzó para 2 regalos. Pero todavía el niño era más listo y dejó otro poquito de dinero. Y desde hacía tiempo se quería comprar él un carrito. Y se compró el carrito. Y entonces el billete ajustó precisamente por el regalo de su papá, el regalo, regalarle algo a su mamá y regalarse algo a sí mismo. 3 amores: el padre, el prójimo o la prójima y el amor a sí mismo. Tuvo su origen este amor. ¿De dónde vino? ¿Cómo llegó? Este amor tuvo su origen en el padre, en el papá, que proveyó, que fue divina providencia. Amados hermanos, ahorita en nuestra cultura se ha esparcido por todas partes el concepto de un amor sin origen, que tiene su origen solo en la iniciativa humana, en el sentimiento del hombre, en la experiencia humana interpersonal, en el antojo, en el mismo deseo, en lo relativo del aquí y ahora, en el me dan ganas de, pero ese no es precisamente el amor. El amor es eterno, es sustentador de tu existencia. Hemos nosotros salido del amor, hemos sido creados por el amor, hemos sido salvados por el amor. Somos amados por un Dios que es amor. Dios no tiene amor como tú y como yo. Dios es amor. Y entonces lo mínimo que podemos experimentar cuando nos acercamos a Dios es amor, amor, amor. Y lo único que nos pide Dios es creer, creer, creer. Es decir, confiar, confiar. Hay algunas personas que piensan que confiar es lo mismo que no hacer nada. Y no es así. La gran obra del Padre Celestial, nos dice San Juan, la gran obra del Padre Celestial en el corazón humano es que nosotros creamos. Creer es la obra de Dios Padre en el interior humano. Confiar. La obra del Padre con su Espíritu es hacernos confiar. La transformación del hombre consiste en esto, en el cambio, en el tránsito de ser un hombre, un ser desconfiado, a convertirse en un ser que confía, que se abandona en un Dios que lo ama y lo quiere utilizar como instrumento. Pues, queridos amigos, hoy yo quise recordarles este principio. Quiero regresar a San Juan. Recuerden, primera carta. No les estoy dando todo un capítulo. Les estoy dando un versículo. Capítulo 4. Versículo 10. El amor de Dios consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado primero a Dios.
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y nos envió a su Hijo. De este versículo bíblico viene la gran inspiración del Papa Francisco, la gran inspiración de inventar un verbo que propiamente hablando no existe en la Biblia, pero que es un verbo inspirado en la Biblia. Ustedes han oído cómo el Papa Francisco habla de primerear y vuelve a decir primerear e insiste, primerear en el amor. Primerear en el amor es obra de Dios. Él siempre te primerea. Él te amó a ti primero. Dios te ama. Eres un ser amado. Eres amado primero. La iniciativa del amor la tiene Dios contigo siempre. Y esa es la razón por la cual, queridos hermanos, el amor pasa de ser una ley, una norma, Antiguo Testamento, a un carisma, un don, una dádiva, una gracia, un regalo, Nuevo Testamento. Leamos a San Pablo, Romanos capítulo 8. Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, no se lo ahorró. Es decir, Dios, el Padre, es autodonación infinita. Leamos a San Juan capítulo 3, en el diálogo con Nicodemo. En esto consiste el amor de Dios. Le dice Jesús a Nicodemo, en que le dio a su Hijo. Es decir, Dios nos regaló a Jesús, nos primereó y por lo tanto nos amó primero. Vuelvo a los temas de Monseñor Comastri. En el cielo hay un papá que te ama. Hay un padre que te ama siempre, siempre, siempre. Me quedan 6 minutos y en estos 6 minutos voy a darles un testimonio que viví personalmente. Cuando estaba en la iglesia de Fátima en mi primer periodo, estaba compartiendo un curso de evangelización con mucha gente, unas 200 personas. Y se acercó una mujer que trabajaba en la policía ministerial. El curso duraba una semana y a los 3 días, un miércoles, un jueves, esta mujer pidió una cita conmigo y me visitó con 3 pequeñitos que eran sus hijos. Y me dice, padre, pedí una cita con usted porque quiero platicarle algo. Esta semana me he encontrado con el padre 3 veces. Y le dije, ¿con cuál padre? El lunes en su plática con Dios Padre Celestial. Me dice, pero también me he encontrado con el Padre de la Tierra. Con mi padre de la tierra me acabo de encontrar, me dice. Cuando yo era pequeñita, mi padre abandonó a mi madre y nos dejó cuando yo tenía 3 años. Jamás en mi vida lo volví a ver. Y hoy que usted nos habló de Dios Padre el lunes pasado, me decía esta mujer, yo tuve el deseo, porque vivo con muchas colaboradoras, amigas, que tienen una gran red de comunicación, de investigación, y les pedí que investigaran el paradero de mi padre. En primer lugar, a ver si todavía vivía. Les di algunas señales, unos datos, unos signos, y ellas se pusieron a trabajar con mucho esfuerzo. Y al día siguiente, por la mañana, me dijeron que habían encontrado ya un dato preciso. Me dieron la dirección de un señor, de un hombre que vivía en tal dirección, en tal colonia, en tal barrio. Y yo les dije, permítanme, lo voy a ver yo sola. Y me decían, probablemente es su papá, a quien usted está buscando. 50 años sin ver a su padre. Llegó a un tejabancito pobre, pequeño y humilde,
y dentro se encontraba un señor que reflejaba una salud bastante irregular, bastante mala y mediocre, un descuido que a todas luces se veía en su casa y una pobreza también radical. Pero ella vio dentro del tejabancito, después de saludar a este señor, hacia el cual experimentó de pronto una simpatía natural y una atracción de tipo psicológico que empezó en ella a hacer efectos de reconocimiento, pensando que efectivamente podía ser su papá. La prueba más grande fue cuando se acercó a la cama, porque era una sola habitación donde había una camita, una silla, una pequeña estufa y un burocito pequeño. Detrás de la cama había una fotografía bastante grande, como de 1 metro de largo, de alta, en la que estaba una niña, un póster que tenía un marco de madera, y se acercó al póster y ella lo primero que le sorprendió fue haber descubierto que el rostro de esa niña era su rostro, era ella, esa niña era ella. Es decir, el papá había compartido los días y las noches de su vida, de aquellos 50 años, podríamos decir, como de lejanía y de soledad, con su hija a través de una fotografía. Él veía a su hija niña todos los días. Era prácticamente su compañera todos los días. Le hablaba desde lejos, pero sin tener el placer del acceso próximo a ella. Lo que menos se imaginaba era que algún día esa niña llegaría a su casa. Esta mujer me comentó que se llevó a su papá a su casa, se abrazó con él, se reconcilió con él, luego me dijo, yo no tenía nada que perdonarle, padre. Nada, yo no sentía que él me había hecho nada. Él había tenido un problema que lo hizo huir de su relación con mi mamá. No tenía odio para con él, pero sentí el placer de llevármelo conmigo a vivir en mi casa. Yo tengo medios económicos para darle de comer, para llevarlo al hospital, para conseguirle un médico, para llevarlo al doctor cuando lo necesite, para comprarle ropita. Y en fin, se lo llevó con ella a vivir a su casa. Quiero terminar este tema diciéndoles algo. Esta reconciliación fue fundamental para esta mujer policía porque al final de su conversación conmigo me dijo, si yo no hubiera conocido a mi papá de la tierra, probablemente nunca hubiera percibido la necesidad que tengo y que tenía del amor de este papá del cual usted me habló en la primera charla del curso que nos dio. Y recordé un principio de Santo Tomás de Aquino. Ninguna cosa puede estar en el entendimiento del hombre si primero no estuvo en la sensibilidad del hombre. Nihil lis est in intellectus nisi prius insensibus. Muchas veces para poder decir Abba, necesitamos perdonar a nuestro papá de la tierra. Necesitamos reconciliarnos con él, aunque ya haya fallecido. Necesitamos decirle que lo amamos y sentir que él nos dice, aquí en la tierra o desde el cielo, que nos ama. Esta mujer policía me dio una gran lección. Me ayudó a entender a San Juan. El que nos primerea es Dios. El primer amor viene del cielo. El origen de todo amor se llama Abba Padre. Todo el universo, todas las cosas visibles e invisibles fueron creadas por este Padre que nos ama tanto.
por este padre que no dudó en regalarnos a Jesús, su único hijo, para que nos salváramos. Este papá te ama a ti hoy, te quiere mucho. Y este papá te regala a Jesús, muerto, crucificado y resucitado, lleno del Espíritu Santo. Esencia viva del querigma, hilo conductor de toda tu labor como discípulo de la Biblia y como maestro y guía de la Biblia. Queridos hermanos, termino con una frase. Dios es un padre que te ama y vale la pena sumergirse en el universo de las Escrituras, lanzar las hojas de una Biblia al viento y decirle a papá Dios, ¿qué me quieres decir? Desde el primer versículo del Génesis hasta el último del Apocalipsis. Y escucharemos en el corazón un estruendoso grito en el fondo de nuestra conciencia. Yo, tu Dios, te amo. No tengas miedo. Amén. Que Dios los bendiga y yo también los amo mucho. Muchas gracias, Padre Jaime. Muchas gracias, Padre, por este tema que pues nos ilumina y nos ayuda a comprender mejor pues esta importancia de pues el querigma en nuestra vida. Ya nada más para terminar este momento, pues de nuevo agradecerles a todos los que pues han estado con nosotros en esta transmisión. Muchas gracias por el esfuerzo también que hacen en sus centros bíblicos. Y ya nada más quisiera terminar este momento dando algunos avisos. Son pocos, son sencillos. Primero que todo, informarles que el 30 de septiembre, el miércoles pasado, salió una carta apostólica del Papa Francisco que se llama Scripturae Sacrae Affectus, que es sobre la Sagrada Escritura en la vida de los fieles. Es muy importante, es esta carta apostólica, el Papa la sacó por el aniversario de San Jerónimo, y ya se encuentra el PDF en la página de evam.org, para aquellos que la quieran leer. De todos modos, en la próxima junta que tendremos el próximo mes, pues haremos algún resumen acerca de esta carta apostólica, pero para aquellos que quieran leerla, pues ya también la tenemos en nuestra página del EVAM. También decirles que ya tenemos en la oficina, ya creo que ya les estuvieron informando, pero ya tenemos en las oficinas los libros de profundización, que eran los que se nos habían terminado. Hubo ahí, pues por las situaciones de la contingencia, la editorial se tardó un poco más en poder sacar una reimpresión de los libros, pero gracias a Dios ya los tenemos aquí en las oficinas. Para aquellos que requieran de los libros de profundización, pues sepan que ya pueden adquirirlos, obviamente recordándoles la modalidad, que es hablar a las oficinas para sacar una cita y de esta manera evitar que haya aglomeraciones en las oficinas, evitando obviamente estas cuestiones por la pandemia. Recordarles también que las modalidades de las clases en nuestros centros bíblicos siguen siendo solo y únicamente de manera virtual. Estamos viendo que tal vez más adelante se pueda hacer alguna apertura a alguna cuestión de manera presencial, pero por este tiempo todavía seguimos con las mismas instrucciones, tratar de evitar asistir, aunque el aforo ya en las parroquias puede ser del 20%, de todos modos debemos tratar de ser un poco más conscientes y responsables ante estas situaciones. Decir que tampoco es correcto
tener nuestras clases de Biblia en las casas de los alumnos. No es que no queramos que haya aglomeración en la parroquia, es que no queremos que haya aglomeración en ninguna parte. Y esto incluye las casas de maestros y alumnos. Entonces, les pedimos, por favor, evitar esta tentación de dar las clases de manera presencial. Yo sé que muchos no se sienten a gusto con los medios digitales, preferimos todos siempre tener esta cuestión presencial, pero la situación que estamos viviendo nos lo impide y tenemos que ser también nosotros responsables ante la situación que estamos viviendo. Entonces, les seguimos diciendo que de parte de la escuela bíblica, pues las clases sean solo y únicamente de manera virtual. Ya más adelante veremos si podemos hacer alguna modificación a esto, pero hasta ahorita solo las clases son de manera virtual. De forma presencial está prohibido en cualquier lugar, no es solo en el centro o en la parroquia, es también en casas de maestros y alumnos. Hay que tratar de, pues de ser responsables ante esta situación. También decirles que las citas que quieran hacer para venir a las oficinas para cualquier trámite, las hagan ya sea hablando por teléfono o enviando un mail, porque a veces mandan WhatsApp personales a las secretarias y esto hace que luego el WhatsApp se sature, ya no solo de cuestiones del CEBAM o de otras cosas, sino también aparte de aquellos que quieren sacar una cita para venir a las oficinas. Entonces, por favor, si quieren una cita para cualquier trámite de la oficina, hablen a los teléfonos de aquí o envíen un correo a oficina@evam.org y ahí ya les agendan la cita para venir, pero traten de no enviar el WhatsApp personal porque luego se satura los números de Ruth y de Maribel y es más difícil poder hacer la atención oportuna a todos ustedes. Decirles que también por esta cuestión de la contingencia, los horarios de oficina son de lunes a viernes de 9 a 5, ¿ok? Para que también lo tengan ahí presente. Sobre los cursos que estamos llevando en el CEBAM, pues agradecerles a todos aquellos que ya se han inscrito a estos diplomados. Ya llevamos 2 o 3 sesiones que hemos hecho. Pedirles que sigan teniendo un poco de paciencia. Cada vez estamos tratando de hacer más ágil y fácil el uso de los medios y las herramientas que utilizamos, pero les pedimos que pues también comprendan que esta situación es un poco nueva también para nosotros y aunque estamos tratando de servirlos de la mejor manera, pues también a veces tenemos algunos obstáculos, como es el mismo internet aquí en las oficinas. Entonces, pues pedirles que sigan teniendo paciencia y agradecerles el apoyo que hemos recibido en los diferentes diplomados del CEBAM. Y por último, recordarles que la próxima junta la tendremos de igual manera en forma virtual, así como lo hemos hecho el día de hoy, y será el próximo sábado, si Dios quiere, 7 de noviembre. Sábado 7 de noviembre tendremos nuestra reunión, nuestra junta mensual del mes de noviembre, también de esta manera virtual. Ya se les hará llegar de nuevo la dinámica que hemos utilizado para esta misma junta. Pues agradecerles su participación. Esperemos que pues aquellos a lo mejor que por algún motivo no hayan podido sintonizarnos de manera pues en este momento, pues puedan hacerlo ya después en el canal, porque quedará aquí grabada la junta. Y pues cualquier situación, estamos en las oficinas para servirlos, seguir incitándolos a, pues a continuar con esta labor de la formación bíblica para todos los fieles de la Arquidiócesis de Monterrey y pues pedirles
siempre pues su mayor ánimo y su presencia en las diferentes actividades que tenemos como escuela bíblica. Pues seguimos unidos, que Dios los bendiga y muchas gracias a todos ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima junta, el sábado 7 de noviembre.